Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Cira caminaba por el pasillo principal del Instituto Biogenético de Scar con pasos calculados y la mente saturada de gráficos moleculares. Había estudiado cientos de especies en su vida, diseccionado cerebros de dracos solares y analizado las toxinas de criaturas ígneas del núcleo de Neris, pero jamás había recibido una orden directa del alto mando para examinar personalmente a un prisionero. Menos aún, a un humano. El aire era frío dentro del laboratorio, esterilizado hasta lo artificial. A través de los cristales opacos se distinguía la silueta del prisionero recién capturado. Alto, musculoso, la piel marcada por cicatrices, con una respiración tranquila, casi desafiante. Estaba encadenado a una silla reforzada con nanocables de contención. Se le conocía solamente como Espécimen 17. Cira entró en la sala de observación. El humano levantó la vista. Sus ojos eran de un verde profundo, inusual para su especie, y la estudiaron sin temor, con una mezcla de curiosidad y algo más. «Bienvenido al instituto, sujeto 17», dijo ella, sin apartar la mirada. «Espero que estés listo para colaborar». El hombre no respondió. Pero una pequeña sonrisa, apenas perceptible, apareció en la comisura de sus labios. Ella se acercó con una bandeja llena de sensores de lectura neural y plasmas analizadores. Cuando colocó los primeros sobre su piel, el dispositivo comenzó a emitir un zumbido agudo. Cira arqueó una ceja. No era una reacción normal. ¿Dolor?, preguntó. «¿Eso es lo mejor que puedes ofrecer, doctora?» La voz del humano era baja, grave, casi provocadora. Cira ignoró el comentario y miró los resultados proyectados en la consola. Sus pupilas se dilataron. «No puede ser». Los valores estaban fuera de escala. Los niveles de resistencia ósea superaban los límites de seguridad del software. Su musculatura interna contenía fibras que no coincidían con el genoma humano clásico. Su sistema nervioso se comunicaba a una velocidad comparable con las especies élite de combate del cuadrante Becar. Cira reseteó el escáner. Volvió a medir. Y otra vez. «Imposible», murmuró para sí. El humano rió suavemente. «¿Te sorprende, doctora? ¿Qué pensabas encontrar? ¿Un mono con lanza?» Cira dio un paso atrás, confundida. No entendía cómo era posible. Los humanos eran considerados especies menores. Frágiles, primitivas. Entonces, ¿por qué cada análisis revelaba una verdad completamente distinta? Se acercó de nuevo, sin poder contener su impulso. Tocó con delicadeza la base de su cuello, colocando un escáner directo en la médula. Sus dedos rozaron su piel. Caliente. Tensa. Humana, y a la vez no. Gabriel, como más tarde sabría que se llamaba, giró su rostro lentamente hacia ella, hasta que sus ojos quedaron a centímetros de los de Cira. «¿Disfrutas mirando, doctora?» Ella retiró la mano, con el corazón acelerado. Ese no era un sujeto cualquiera. Ese hombre escondía algo, algo que ni la ciencia más avanzada podía explicar. Y por primera vez en su carrera, Cira sintió que no estaba al mando. Cira llevaba horas analizando los datos extraídos de Gabriel. Su mesa de trabajo estaba cubierta de hologramas en movimiento, moléculas girando, cadenas genéticas que se deshacían y recomponían en combinaciones imposibles. Los algoritmos no paraban de alertarla sobre anomalías, códigos biológicos híbridos, mutaciones activas. Era como si la estructura interna de ese humano estuviera en proceso de evolución continua. Y sin embargo, nada de eso era lo que más perturbaba a Cira. Cada vez que cerraba los ojos, no veía gráficos ni resultados. Veía su rostro. Esos ojos verdes. Esa voz que parecía entrometerse incluso en sus pensamientos más privados. Cuando se dio cuenta de que sus pensamientos la estaban traicionando, se levantó bruscamente y caminó hacia la zona de contención. Necesitaba una excusa para volver a verlo. Inventó una rutina de verificación neurológica, aunque sabía que ya tenía más datos de los que podía procesar en una semana. Gabriel estaba sentado en el borde de su cama metálica, sin camisa. Su cuerpo estaba cubierto de sensores, pero él parecía ignorarlos. Alzó la vista al escuchar sus pasos y sonrió con ese gesto que empezaba a quemarle el pecho a Cira.
¿Otro escaneo, doctora? ¿O simplemente no puedes resistirte a mí? Ella se forzó a mantener la compostura. Tus patrones cerebrales presentaron una actividad irregular. He venido a verificar que no estés mutando hacia una forma inestable. ¿Y si lo estuviera? Cira lo observó. Su tono era desafiante, pero había una vulnerabilidad oculta. Como si Gabriel quisiera que ella viera más allá del sarcasmo. Entonces tendría que intervenir, dijo ella, con voz baja. Se acercó para revisar uno de los sensores del cuello. Mientras lo ajustaba, su mano tocó su piel nuevamente, como en el primer día. Sintió la electricidad del contacto. Gabriel giró apenas la cabeza, sus labios rozaron sin querer los nudillos de ella. Cira se congeló. ¿No tienes miedo de mí, doctora? Susurró. Debería tenerlo. Pero no lo tienes. La distancia entre ellos se había reducido a un suspiro. Cira podía oler su aliento cálido, podía sentir cómo su pulso se aceleraba, no por los sensores, sino por él. Entonces Gabriel alzó una mano lentamente, no para atacarla, sino para colocarla sobre la de ella. Sus dedos eran firmes, grandes, y la envolvieron con una extraña delicadeza. La miró con algo que no era burla. Era deseo. Curiosidad. Un impulso tan humano como inesperado. ¿Sabes lo que más me sorprende de este lugar? Dijo él, casi en un murmullo. Que en medio de tanta frialdad, tú seas cálida. Cira no supo qué responder. No había protocolo en su carrera científica que le preparara para eso. Se apartó de golpe. La revisión está completa. Volveré más tarde. Salió con pasos firmes, pero el corazón le golpeaba el pecho como si estuviera huyendo de una zona de guerra. Esa noche, en su habitación, no pudo dormir. Las imágenes de su piel, de su mirada, de ese momento suspendido entre el deber y el deseo, se repetían como un eco que se negaba a desaparecer. Y por primera vez en su vida, Cira deseó que un experimento nunca terminara. Las noches en el Instituto Biogenético de Scar eran silenciosas, controladas, previsibles. Los corredores estaban vacíos, y las luces pasaban a modo tenue, como si el edificio respirara con calma. Pero esa noche no había calma. Cira no podía quitarse a Gabriel de la mente. Se había convertido en un pensamiento constante, una vibración en su piel, un fuego bajo la superficie de su racionalidad científica. Decidió volver a su laboratorio. Quizás el trabajo la calmaría. Encendió las pantallas. Revisó nuevamente los datos de Gabriel. Una vez más, las cifras no tenían sentido. Su sistema inmunológico estaba absorbiendo fragmentos de los virus escarianos inoculados para análisis. No solo resistía, los incorporaba. Era como si su cuerpo aprendiera de cada amenaza. Se volvía más fuerte, más veloz, más adaptado. Cira se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con fuerza. No por los resultados. Por la sensación de estar ante algo que no podía entender del todo. No era ciencia. Era atracción. Instinto. Entonces ocurrió. Las luces parpadearon. Un zumbido eléctrico sacudió el laboratorio. Las pantallas se apagaron durante 7 segundos exactos. Cuando volvieron, el sistema mostraba una alerta crítica. Contención nivel 0 comprometida. Unidad 17, celda abierta. Cira corrió por los pasillos, sin pensar, sin esperar refuerzos. Su instinto la guiaba. El pasillo estaba oscuro, pero su pulsera encendió una esfera de luz. La puerta de la celda estaba entreabierta. Y dentro no había nadie. Gabriel, susurró, más como un rezo que como un llamado. Sintió algo detrás de ella. Se giró de golpe. Él estaba allí. Desnudo de la cintura hacia arriba, cubierto de sudor, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban en la penumbra. ¿Cómo saliste?, preguntó ella, sin moverse. No fui yo quien se liberó. Fue mi cuerpo. Gabriel caminó hacia ella. Cada paso parecía denso, como si luchara contra sí mismo. Cira retrocedió un poco, pero no con miedo. Con asombro. Con deseo contenido. Tu ADN está cambiando, dijo ella, intentando enfocarse.
Cada célula está reescribiendo su propósito. Estás convirtiéndote en algo nuevo. ¿Y eso te asusta? Cira negó con la cabeza. Me fascina. Pero también me preocupa. Gabriel se detuvo frente a ella, tan cerca que podía oler el metal de su piel mezclado con el calor de su sangre. Yo soñé contigo esta noche, dijo él, sin apartar la mirada. Soñé que tú me tocabas. No como científica. Como mujer. Ella sintió que todo su cuerpo se encendía. Sus labios temblaron. Gabriel, esto no puede pasar. Ya está pasando. Y entonces la besó. No fue un beso tímido. Fue un choque de mundos, un cruce de fuego y hielo, de ciencia y deseo. Cira respondió sin pensar, enredando sus dedos en su cabello, sintiendo cada músculo, cada vibración en su piel. En ese momento no era la doctora, ni el espécimen. Eran solo dos almas tocándose por primera vez sin barreras. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Cira apoyó la frente contra su pecho. Nos destruirán si descubren esto. Gabriel la sostuvo con fuerza. Entonces tendremos que escapar antes de que lo hagan. Ella levantó la mirada, pero antes de que pudiera responder, su pulsera vibró con una nueva alerta. Fuga de poder detectada. Nivel crítico. Entidad energética no identificada. Cira se giró hacia la pantalla de seguridad cercana. Las cámaras mostraban una onda de luz saliendo desde la celda que él acababa de abandonar. En medio de la imagen, una sombra borrosa, algo que parecía una figura de energía pura. Cira miró a Gabriel. ¿Qué más estás ocultando? Gabriel bajó la mirada por un instante, como si hubiera temido ese momento. Ni yo mismo sé lo que soy ya. Y en el suelo, donde antes estuvo sentado, apareció algo que nadie entendía. Un símbolo antiguo, grabado con una sustancia desconocida. Un mensaje. Vienen por ti ahora. El símbolo brillaba con un resplandor tenue en el suelo metálico, pulsando como un corazón latente. Cira se agachó para analizarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, la energía que lo rodeaba la rechazó con una descarga leve pero clara. Retrocedió instintivamente. Gabriel la tomó del brazo para estabilizarla. No necesitaban más pruebas. Aquello no era tecnología humana. Ni escariana. Era algo anterior. Algo prohibido. La alerta de emergencia volvió a sonar, esta vez con una frecuencia que Cira jamás había escuchado. Las luces del complejo pasaron a rojo, y una voz robótica se activó desde el sistema central de defensa. Nivel de amenaza desconocido. Activando protocolo Alpha Némesis. Todas las unidades al centro de contención. Gabriel frunció el ceño. Van a venir por mí. Cira asintió sin decir nada. Su mente trabajaba a una velocidad frenética. No podían quedarse allí. Pero tampoco podían escapar por los medios normales. Todos los accesos estaban sellados durante un protocolo Alpha Némesis. Solo los altos mandos podían abrirlos desde el núcleo de mando. Ella tomó una decisión sin pensar. Sujetó la muñeca de Gabriel y lo arrastró hacia un pasaje de mantenimiento que solo los científicos conocían. Era estrecho, polvoriento y olvidado. Nadie lo usaba desde hacía años. Confía en mí, dijo ella. No podemos enfrentarlo sin tiempo. Y tú, todavía no estás listo. Mientras avanzaban, el aire vibraba con los ruidos metálicos de puertas abriéndose, botas corriendo, armas cargándose. Los soldados imperiales estaban desplegándose como enjambres de sombra. No había vuelta atrás. Llegaron a una cámara oculta tras una compuerta biométrica. Cira colocó su mano sobre el lector y recitó una clave de acceso ancestral. La puerta se abrió revelando una sala silenciosa, llena de tanques con fluidos y esqueletos de experimentos pasados. Era un lugar donde el Imperio había jugado a ser Dios y había fallado. ¿Qué es este sitio?, preguntó Gabriel, observando los restos flotando dentro del líquido. Aquí es donde nacieron los híbridos. Pero todos fueron destruidos. Todos, menos tú. La mirada de Gabriel se endureció. ¿Quién soy realmente, Cira? Ella se acercó a un panel y lo activó. Una imagen apareció. Un antiguo archivo clasificado.
En la imagen había un niño humano, con ojos escarianos, rodeado de científicos. Entre ellos, estaba ella, más joven, más ingenua. Gabriel se quedó helado. ¿Ese soy yo? Cira asintió en silencio. Te sacaron del proyecto antes de que yo pudiera detenerlos. Pensé que habías muerto. Él retrocedió, procesando la revelación. Una furia contenida comenzó a arder en su pecho. Pero también una claridad. Sus pesadillas, su fuerza, su habilidad para absorber energía. Todo tenía sentido ahora. Y entonces, ocurrió. El suelo tembló. Una grieta de energía recorrió las paredes. Gabriel cayó de rodillas. Un grito salió de su garganta, pero no era humano. Era como si su cuerpo entero estuviera siendo descompuesto y reconstruido al mismo tiempo. Sus venas brillaron con luz azul. Sus ojos se volvieron completamente dorados. Cira corrió hacia él, pero una onda de choque la empujó hacia atrás. El aire se volvió espeso. Irrespirable. Gabriel gritaba, pero no de dolor. Era un rugido de nacimiento. Un despertar. Las cámaras de vigilancia lo captaron. El centro de mando lo vio todo. Y el Consejo Escariano, observando desde su salón elevado, reaccionó de inmediato. Ha despertado, dijo el consejero supremo. El híbrido primario. El error que nunca debió existir. ¿Ordenamos la aniquilación? No. Aún no. Primero, traigan a la mujer. La científica. Ella es la clave. Cira, desde la cámara, apenas podía ponerse en pie. Vio cómo Gabriel se alzaba en medio de la luz. Su piel parecía estar hecha de energía líquida. Las cadenas genéticas que ella había estudiado ahora se manifestaban como filamentos visibles, flotando alrededor de su cuerpo como coronas vivas. Cuando por fin la vio, sus ojos ya no eran los mismos. Y sin embargo, la reconoció. Se acercó a ella, extendió la mano, temblorosa pero firme. Cira, necesito que me digas la verdad. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, y le respondió con un susurro. Tú no eres un experimento, Gabriel. Eres el resultado de lo que el amor entre mundos opuestos nunca debió permitir. Entonces, sin aviso, el techo explotó. Y los cazadores escarianos descendieron del cielo, con las armas listas para matar. La explosión destrozó el techo como si fuera de papel. Pedazos de metal incandescente cayeron alrededor de ellos mientras una lluvia de luces violentas iluminaba la cámara prohibida. Desde la abertura en el techo descendieron soldados en armaduras negras, diseñadas para contener mutaciones y exterminar amenazas de alto nivel. Cira se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza. Gabriel no se movió. El aire a su alrededor vibraba. Su piel brillaba con una intensidad que recordaba a las tormentas solares del planeta rojo. Las armaduras de los soldados comenzaron a chispear. Algunos cayeron antes de tocar el suelo, convulsionando en el aire como si un campo de energía invisible los estuviera desintegrando desde dentro. Uno de ellos logró disparar. El proyectil impactó directamente en el pecho de Gabriel. Cira gritó. Pero Gabriel ni siquiera parpadeó. El disparo se evaporó al tocar su cuerpo. Sus ojos, ahora completamente dorados, se volvieron hacia el atacante. Extendió un brazo, y sin tocarlo, lo redujo a cenizas. El resto retrocedió. No por miedo, sino por órdenes. Las voces del centro de comando exigían que capturaran vivo al híbrido. Pero nada en su entrenamiento los había preparado para aquello. Gabriel tomó la mano de Cira y la ayudó a levantarse. Sus dedos eran calientes, llenos de energía vibrante, como si una estrella latiera bajo su piel. Ella lo miró con una mezcla de asombro, terror y amor inconfesable. No puedo seguir huyendo, Cira. Entonces luchemos, dijo ella sin dudar. Cruzaron la sala, eliminando a cada escuadrón que intentaba bloquearles el paso. Cira usaba drones médicos modificados, redirigía protocolos de defensa interna para que trabajaran a su favor, hackeaba cerraduras con una precisión que solo una mente obsesionada con la perfección podía lograr. Gabriel era la fuerza imparable, ella la mente afilada. Juntos, atravesaron niveles enteros del instituto, dejando una estela de caos detrás.
Y aún así, el enemigo era demasiado. El Consejo activó entonces su arma más secreta, Belcor. Belcor no era un comandante común. Era un experimento anterior al de Gabriel. Considerado un fallo incontrolable, fue encerrado durante décadas. Su cuerpo era una fusión perfecta de ingeniería genética escariana y codificación antigua. Una criatura de guerra sin alma. Cuando Gabriel lo vio aparecer al final del corredor principal, sintió algo oscuro moverse dentro de sí. Belcor avanzaba como una sombra sólida. Su mirada no mostraba emoción alguna. Solo el hambre de destruir lo que él había sido incapaz de alcanzar, la perfección. Cira lo reconoció al instante. Había leído los archivos. Había visto las grabaciones secretas. Belcor había matado a todo su equipo de desarrollo en menos de 20 segundos. Su existencia estaba clasificada incluso para los altos cargos militares. Gabriel apretó los puños. ¿Él es como yo? Cira negó con la cabeza. No. Tú sientes. Él no es más que una herramienta de exterminio. Belcor cargó primero. Un golpe al suelo levantó una ola de energía que rompió el metal bajo sus pies. Gabriel lo esquivó por instinto y contraatacó con una descarga directa. Belcor no se inmutó. Se movía sin pausas, como una máquina sin emoción. El enfrentamiento era brutal, casi irreal. Cada golpe que intercambiaban sacudía el aire, creaba fisuras en las paredes, alteraba la gravedad del entorno. Gabriel luchaba con furia, pero también con miedo. No por sí mismo, sino por Cira, que observaba desde una posición elevada, tratando de encontrar una vulnerabilidad en la criatura. Ella activó una consola auxiliar. Analizó los patrones de movimiento de Belcor. Había una secuencia repetitiva en su carga de energía, un pulso inestable que se abría cada 11 segundos. Envió el dato a Gabriel a través del canal mental que ahora compartían gracias a su fusión genética incompleta. Gabriel lo entendió al instante. Esperó, esquivó, y justo en el momento exacto, se giró y atravesó el pecho de Belcor con una lanza de energía pura, creada por su propia esencia vital. El monstruo cayó. Pero no murió. Belcor miró a Gabriel por primera vez con una expresión que nadie esperaba. Orgullo. Finalmente, el heredero lo ha superado. Y luego su cuerpo colapsó. Cira corrió hacia Gabriel. Estaba de rodillas, agotado, con el cuerpo temblando. «Lo lograste», susurró ella. Gabriel levantó la vista hacia ella, con los ojos brillando de forma más suave. Ya no era el ser incontrolable de antes. Era más humano. Más real. Más él mismo. «No lo habría hecho sin ti», respondió. «Tú me diste dirección. Sentido. Algo más que furia y poder». Cira se arrodilló frente a él. Lo abrazó. El mundo podía estar desmoronándose, el imperio en llamas, los cielos a punto de romperse, pero en ese momento lo único que existía era ese abrazo. El centro de mando detectó la pérdida de Belcor y activó el último recurso. Una nave de exterminio planetario fue enviada hacia el instituto. Cira lo supo por los sensores. «Gabriel, no vienen a capturarte ahora. Vienen a destruirnos a ambos». Él se puso de pie. Y con una voz serena, poderosa, inquebrantable, dijo: «Que vengan. Les mostraré lo que un error puede hacer». El cielo sobre el Instituto Biogenético se oscureció. Desde la órbita, una nave colosal descendía lentamente, proyectando una sombra que cubría kilómetros. No era un transporte ni un portanaves. Era un dispositivo de exterminio. Su núcleo contenía una singularidad comprimida. Estaba diseñado para borrar estructuras, memorias, vidas. No dejaría ni polvo tras de sí. Cira lo observaba desde lo alto del complejo. Sus dedos temblaban, pero no por miedo. Sabía lo que esa nave significaba. El imperio había tomado una decisión. Habían elegido destruir todo antes que admitir su error. Antes que aceptar que un ser como Gabriel podía existir. Él estaba junto a ella, de pie, silencioso. Ya no parecía solo humano. Tampoco parecía escariano. Era otra cosa. Una figura que contenía lo mejor y lo más peligroso de dos especies. Y aún así, cuando la miraba,
Todo poder en él parecía disminuir, suavizarse, volverse humano otra vez. Gabriel sostuvo la mano de Cira. «No voy a dejar que te hagan daño». Ella lo miró, firme. «Y yo no voy a dejar que destruyan lo que eres». El rugido del cielo se intensificó. Cañones gravitacionales se desplegaron desde los flancos de la nave. Una cuenta regresiva fue proyectada en las pantallas del complejo. Faltaban 90 segundos para el impacto total. Gabriel respiró hondo y cerró los ojos. Dentro de él, las voces genéticas, los impulsos caóticos, la herencia salvaje de ambas razas, peleaban por el control. Pero en medio de ese caos, pensó en ella. En cómo lo había mirado. En su voz, en su valentía, en sus manos temblorosas cuando lo tocó por primera vez. Ese pensamiento se convirtió en su centro. En su eje. En su verdad. Entonces ocurrió. Una luz emergió de su pecho. No era destructiva. Era pura. Azul, vibrante, suave y poderosa a la vez. La energía comenzó a fluir desde su cuerpo en todas direcciones. Las pantallas del complejo colapsaron. Los sensores explotaron. El protocolo de emergencia del Imperio fue anulado. Gabriel flotaba. No caminaba. La gravedad ya no lo tocaba. Desde su espalda surgieron filamentos de luz viva, como alas etéreas que se extendieron hacia el cielo. Cira cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Nunca había visto algo tan hermoso. Ni tan imposible. Desde lo alto, la nave de exterminio detectó la acumulación de energía. Intentó reajustar sus parámetros. Era demasiado tarde. Gabriel alzó los brazos. No lanzó un ataque. Liberó su esencia. Una onda expansiva invisible atravesó la atmósfera. Pero no destruyó. Despertó. Los soldados en órbita, los oficiales, incluso los altos mandos del Consejo Escariano, sintieron algo. No miedo. Paz. Por primera vez, la red mental del Imperio se llenó de una señal desconocida. Armonía. La nave comenzó a desestabilizarse. No por un ataque físico, sino porque la singularidad interna, alimentada por odio y programación fría, ya no encontraba motivo para existir. Se autoneutralizó. Colapsó sin ruido. Un destello, y luego nada. El cielo se despejó. Gabriel descendió lentamente, envuelto aún en esa luz. Al tocar el suelo, se arrodilló frente a Cira. Respiraba con dificultad. Estaba agotado. Pero sonreía. Cira se lanzó a sus brazos. Lo lograste. Detuviste el fin. Gabriel la abrazó, apoyando la frente en su hombro. No fui yo. Fuiste tú. Me mostraste quién era. Me diste un motivo. Pasaron horas antes de que los sistemas volvieran a funcionar. La estructura entera del Imperio había sido alterada por lo que había ocurrido. Las órdenes de captura fueron canceladas. El Consejo fue disuelto por voluntad del pueblo. Había surgido algo nuevo. Un símbolo de unión. Días después, en los jardines del observatorio de Eridios, Gabriel y Cira caminaron bajo los árboles flotantes. El mundo estaba cambiando. Las antiguas barreras entre especies caían una a una. Nuevos tratados se firmaban. Las armas eran desmontadas. La ciencia ya no servía a la guerra, sino a la comprensión. Cira tomó la mano de Gabriel mientras se detenían frente a un pequeño lago de agua luminosa. Ella lo miró, sonriendo como nunca antes. Sabes que podrías gobernar si quisieras. Todos te siguen. Gabriel negó con una sonrisa serena. No quiero que me sigan. Solo quiero caminar contigo. Cira lo besó. Lentamente. Con la certeza de que ese beso no era un secreto, ni un error, ni un experimento. Era un nuevo comienzo. El amor que nació en una celda, floreció bajo los cielos abiertos de un nuevo mundo. Y por primera vez, Gabriel y Cira no huyeron. Simplemente vivieron. Juntos. Fin.